Estás viendo UACJ TV, señal universitaria. UACJ TV presenta. Amigos, ¿qué tal? Qué bueno que están con nosotros en esta emisión de Énfasis. Saludamos a quienes nos ven a través de 44.3 en nuestra región fronteriza de Juárez El Paso. También saludamos a quienes nos siguen en nuestro canal de YouTube. Vamos a comenzar la emisión del día de hoy. Amigos, el pasado 14 de abril, precisamente la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez recibió al doctor José Enrique Villarribera, quien dio la conferencia El estado actual de la ciencia, la tecnología y la innovación en México. Le damos la bienvenida aquí a UACJ TV por este tiempo de compartir con nosotros. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes. Es un placer y es un gusto estar en este espacio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, una universidad que ha sido en los últimos años pujante, que está desarrollando un trabajo excepcional para servir como un referente para la sociedad de esta zona del Estado y formar siempre con mayor calidad los recursos humanos que tiene responsabilidad de hacerlo. Claro que sí, y pues gracias por acompañarnos. Y nada más un referente del doctor Enrique Villarribera, precisamente él ha ocupado cargos muy importantes como director general del Instituto Politécnico Nacional, director general del Instituto Mexicano del Petróleo, director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, así como pues reconocimientos como Premio Sinaloa de Ciencia y Tecnología 2004, presea Sentimientos de la Nación en el 2008 y actualmente es el presidente de Colegio de Sinaloa. Y bueno, pues el día de hoy está con nosotros porque pues ha tenido una charla muy interesante con universitarios con el tema de el estado actual de la ciencia, la tecnología y la innovación en México, temas muy importantes, temas que desde estos ámbitos, doctor, pues nos ocupan y nos llenan de interés y de posibilidades cuando se habla con los estudiantes sobre estos temas. ¿Cómo estamos en estos temas en México? No, sin duda. Bueno, fue una experiencia muy agradable encontrarme con un auditorio lleno de estudiantes de pregrado, de posgrado, con profesores, investigadores de la universidad, lo que demuestra el interés fundamental por estos temas y además, obviamente, de manera natural. Las universidades son centros de generación de conocimiento. La universidad moderna es eso, son espacios en donde cotidianamente en sus aulas, en sus laboratorios, en los talleres, incluso en el jardín, en los pasillos, se discute, se propone, hay ideas. Ahí se genera conocimiento. Y lo que hablamos en esta plática, en esta conferencia, fue sobre este nuevo paradigma del desarrollo de los pueblos en esta etapa del desarrollo de la humanidad. Hablamos de que las economías ahora están basadas no en tener materias primas que las hagan economías fuertes y sociedades fuertes. Las actuales economías están sustentadas en conocimiento. Conocimiento tiene que ver con personas, conocimiento tiene que ver con universidades. Son las universidades, los centros de investigación, las que a través de la formación generan personas que generan ideas. Y estas ideas transformadas generan satisfactores para la sociedad a través de los esquemas de investigación y de innovación. Y lo que señalábamos en esta conferencia es cómo ha venido evolucionando la formación de recursos humanos para la ciencia y la tecnología en nuestro país, cómo nos comparamos con otros países de la región, notablemente la región iberoamericana, y cuáles son los retos que tenemos en el futuro. Decíamos que México ha avanzado en los últimos años en tener mayor calidad en sus programas de posgrado. O sea, se ve clarito que ha pasado en los últimos 15 años en términos de
programas que forman investigadores. Se ha avanzado en tener la mayor cantidad de becarios que el gobierno federal, a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, está dando a estudiantes. Se ha avanzado en los miembros del Sistema Nacional de Investigadores, que son investigadores activos. Pero también señalábamos que este avance ha sido más lento que otros países que están en situaciones de desarrollo económico similares a nuestro país. ¿A qué se debe esto, doctor? Porque hay algunos países que generan desde su Producto Interno Bruto una muy buena cantidad de recursos para estas investigaciones. En nuestro país, ¿cuánto tendría que ofrecerse? Pues se plantea el 1% del Producto Interno Bruto, pero ¿cuánto alcanza nuestro país y cuál es el reto? ¿Por qué no se logra llegar a este 1%? Ha sido, no solamente es un asunto de recursos, el recurso es fundamental. En nuestro país apenas hasta el año pasado pasó el 0.5 del Producto Interno Bruto. Antes andábamos en el 0.4, 0.41, 0.42. Ahora estamos más cercanos del 0.6 en relación al Producto Interno Bruto, pero la brecha entre alcanzar del 0.6 al 1% del Producto Interno Bruto en inversión en ciencia y tecnología significa un crecimiento de prácticamente 2 o 3 veces lo que se está invirtiendo en este momento. Ese es un tema fundamental. Hay otros países de Iberoamérica que van más a prisa por esa inversión que están haciendo, notablemente España, Portugal, Brasil, ¿no? La velocidad con lo que lo están haciendo tiene que ver con esta inversión. Pero, ¿cómo vemos, y eso lo comentábamos también, a ver, ¿y para qué sirve la ciencia y la tecnología y la innovación que transforma, que hace intervenir las empresas para generar productos mucho mayor competitivos y a mejor precio? ¿Para qué sirve? A ver, preguntémonos en el tema del petróleo. Bueno, Brasil hace 30 o 40 años, los técnicos petroleros de Brasil venían a México a aprender, al Instituto Mexicano del Petróleo o a Petróleos Mexicanos. Ahora, 30 o 40 años después, ya nos dieron la vuelta. Ahora tienen petróleo en aguas profundas, tienen tecnología para aguas profundas, etc. Y la pregunta es, ¿cómo lo hicieron? Pues lo hicieron justamente con esto que estamos comentando. Invirtieron en formación de recursos humanos de manera mucho más agresiva, invirtieron en investigación y desarrollo tecnológico y ahora tienen capacidad para hacer eso, que tiene en extraer petróleo en aguas profundas, que tiene una implicación económica para el desarrollo del país. Brasil está haciendo aviones que nosotros le compramos en México, los aviones Embraer que se usan en México, los están haciendo allá. ¿Y cómo lo hicieron? Otra vez la pregunta. Pues mandaron a formar gente en aeronáutica, en electrónica, en nuevos materiales, etc. Ahora tienen recursos humanos bien formados. O sea, estas acciones orientadas a fortalecer la capacidad científica y tecnológica de un país tienen que ver con este nuevo paradigma de la economía del conocimiento. Satisfactores, productos tecnológicos, esta mesa, esa taza, etcétera, que provienen de estudios de investigación, de desarrollo de tecnología, y que haya una empresa que diga, yo voy a hacer esta taza ligerita, que no pesa nada, que además se pone con un color diferente cuando le entra algo caliente, que además me puede servir de espejito para poder verme si no traigo para las damas, por ejemplo. Y eso es una tecnología, es un producto basado en una tecnología diferente. Para eso sirve, para posicionar, para generar riqueza. Y obviamente el problema asociado o lo que tenemos que hacer, una correlación directa es que mientras más riqueza se genere en un país, con una buena distribución en sus habitantes, genera bienestar y desarrollo social. Por eso está todo ligado. Está ligado a formación, universidades, ciencia y tecnología, economía, empresas, por supuesto, que tiene que ver finalmente con el objetivo último, tener una sociedad cada vez menos pobre, con mayor justicia social, con mayor garantía de tener los satisfactores básicos que son salud, seguridad, empleo, servicios, etcétera. O sea, hay una relación directa. De eso hablamos y, por supuesto,
de esas inquietudes que ahora tienen los jóvenes en relación a cómo ven el futuro. ¿Para qué están en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están estudiando? ¿En qué les va a servir a su salida? ¿Cuál es su responsabilidad en relación a su familia, en relación a su ciudad, a su región? ¿Dónde se ven ellos comprometidos tratando de ayudar a que este país sea mucho más justo y equitativo para los próximos 25 años? Y precisamente, doctor Villa, se está planteando no solamente en esta universidad, sino en muchas universidades o instituciones de educación superior, este tema de la tecnología y la innovación se está planteando desde las currículas estas ideas de plantearse estos retos a los estudiantes para ingresar de una manera más sólida, con más contundencia a espacios donde no solamente se beneficie un empresario, sino quizás ellos mismos puedan construir o consolidar una empresa en beneficio de la sociedad, que al final de cuentas esto sería el fin último de un trabajo de investigación, de esfuerzo, ¿no? Que lleve a estos estudiantes a impactar a nuestras sociedades, no solamente impactar los bolsillos de los empresarios. El día que cambiemos el paradigma para la formación dentro de una universidad, en este sentido como el que lo señalas, va a cambiar mucho en nuestro entorno, en nuestra sociedad. El sueño dorado seguramente del rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, de todos los rectores de nuestras instituciones, era el mío cuando fui director del Instituto Politécnico Nacional, era generar un perfil de un egresado, ¿no? Sea contador, biólogo, ingeniero, etcétera, que al salir no fuera a buscar trabajo, se lo generara, creara su propia empresa y generara al mismo tiempo posibilidades de empleo para otros de sus compañeros que a lo mejor no tienen la misma capacidad, la misma vocación que él tiene. Y para esto debemos insistir en que tenemos que impulsar una cultura del emprendurismo dentro de la universidad. Los jóvenes tienen muchas ideas. Adentro de la universidad hay muchos jóvenes. Yo siempre he dicho, a ver, si por cada 100,000 jóvenes de la universidad generáramos un Carlos Slim, ¿no? Por decir un nombre, generáramos un empresario de la talla de los grandes empresarios. Ese le va a dar trabajo a todos los demás. Necesitamos generar esos perfiles. Y para eso, por supuesto, las universidades, y no está ausente en la Autónoma de Ciudad Juárez, están generando esquemas que permiten dar una formación adicional a la que está recibiendo el ingeniero, el contador, el biólogo, para fomentar el emprendurismo, que son, hay dos teorías. Una dice que ser emprendedor es algo innato y hay otra que dice, además hay que tener cierta formación. Bueno, hay que ayudarlos, hay que darles esa formación dentro de la universidad. Y hay diferentes modelos. En México se ha avanzado mucho en el tema del emprendurismo, pero además hay universidades, y entiendo que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez también tiene su propia incubadora. Una incubadora de empresas que incuba ideas, genera una empresa y al cabo de, como una incubadora en los hospitales, un tiempo definido, 2, 3 años, sale una empresa a competir al mundo real. Esos esfuerzos los necesitamos hacer. Sobre todo porque en nuestro país el esquema de la formación del pequeño y mediano empresario es una formación quizá muy familiar. La mayoría de las empresas son familiares en ese sentido. Necesitamos un nuevo perfil de un nuevo profesionista emprendedor. Y ahí tenemos todo por hacer. Obviamente, cuando se habla de innovación, tenemos que involucrar a empresas. Estas pueden salir de la universidad, por supuesto, o estas están a un lado de la universidad. Y hablamos de investigación que tiene que ver con generación de conocimientos, cómo hacer para que esta taza se ponga de diferente color cuando le entra algún fluido caliente. Eso es investigación. Hay que trasladar esa investigación a un esquema en que sea rentable para una empresa invertir para producir este tipo de tazas. De eso estamos hablando.
Pues esos son temas muy importantes porque al final de cuentas también los estudiantes, las mismas familias están buscando que ellos logren sustentar sus vidas a partir del conocimiento y de la preparación y formación que tienen en las instituciones de educación superior. Sin ¿Qué le duda. parece, doctor, si hacemos una pausa para regresar y seguir compartiendo con usted sobre este tema? Claro que sí. Hacemos una pausa, amigos, y continuamos aquí en Énfasis. Los medios públicos nos unimos en beneficio de todos los mexicanos para fortalecer los valores de nuestra sociedad, inspirar sueños individuales y colectivos, unir a través de expresiones artísticas y culturales. Damos espacio a todas las voces defendiendo la diversidad de nuestro país. Somos medios que buscamos construir un México mejor. Hoy más que nunca, los medios públicos revelamos lo mejor de ti. Amigos, regresamos. Recuerden que estamos en Énfasis y estamos hablando el día de hoy con el doctor Jorge Enrique Villarribera, quien se encuentra aquí con nosotros en la universidad, hablando de ciencia, tecnología e innovación. Y bueno, precisamente, doctor, hemos estado platicando sobre la importancia de la formación de estos nuevos recursos humanos que generen estas propuestas, estas nuevas innovaciones y también una nueva cultura. En nuestro país, la economía, pues por lo general antes estaba basada solamente en el petróleo. En materias primas. Así es, y también hoy encontramos que esto pues va cambiando, va generándose nuevos recursos a través del turismo. Nuestra ciudad es una ciudad manufacturera. ¿Qué tanto pudiera impulsar en un futuro precisamente la ciencia, la tecnología y la innovación para ser considerado como un nuevo elemento que enriquezca precisamente en la economía a un país? Bueno, sin duda ese es el reto que tenemos, que tienen muchos países en América Latina y que deberíamos de tomar ejemplos como los que han hecho otros países que impulsando la educación, la ciencia y la tecnología, ahora pasaron de ser países en vías de desarrollo a tener un PIB per cápita enorme, economías muy sólidas. Señalemos 2 o 3 ejemplos. A ver, ¿qué pasó con Corea del Sur? Corea del Sur tenía indicadores económicos hace 50, 60 años mucho más limitados y bajos que los que tenía nuestro país. Después de este tiempo, ahora Corea es una potencia económica. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, lo que hicieron fue justamente apoyar esquemas de formación de recursos humanos muy sólidos, desde la educación básica hasta el posgrado, apoyar fuertemente la actividad científica y tecnológica, y ahora tienen productos que han inundado de esa investigación, han involucrado a las empresas coreanas para poder inundar de productos el mundo, y ahora es una economía muy sólida que ha dado, por supuesto, benefactores a la sociedad. Singapur es una ciudad-país muy chiquita. Singapur era un puerto que dejaron los ingleses, era una colonia inglesa en esa zona de esa península asiática, en donde los indicadores económicos de Singapur eran similares a los de Haití, muy por abajo de los que tiene México. Bueno, ¿qué pasó en todo este tiempo? Ahora va uno a Singapur, son uno de los países donde toda su población tiene derecho a una educación de calidad, muy sólida. Todos los jóvenes al salir tienen un trabajo garantizado, tienen un servicio de salud garantizado a sus familias, tienen servicios de primera clase en cualquier sentido. ¿Cómo lo hicieron? Lo mismo que hicieron en Corea. Apostaron por esquemas de formación muy fuertes, sólidos, de calidad. Cuando uno va a Singapur hay que traerse un billete. En el billete viene la foto del héroe nacional y un texto que dice educación, educación, educación y educación. Esa es la clave. ¿Cómo hacer para que nuestro país deje de estar sustentado en un desarrollo industrial basado en la transformación de materias primas y hacer
complementariamente desarrollos de empresas basadas en la tecnología. Pues es, en primer lugar, formando recursos humanos que pueden ser responsables de ese tipo de ideas, de proyectos que pueden generar satisfactores diferentes a los que tenemos hoy, que sean negocio, que sean basados en la investigación científica y tecnológica y en un concepto diferente de empresas limpias, que use muy bien la energía, que no haga contaminación a su entorno, etc. En toda la frontera, como en diferentes zonas de nuestro país, la formación de recursos es fundamental. La frontera norte, en esta zona, tenemos problemas, por supuesto, asociados al tema de manufactura. Tú decías, es una zona manufacturera en relación a toda la instalación de empresas especializadas para la manufactura, que a veces tienen su relación muy directa con Estados Unidos y se exportan, toman de base nuestro territorio para producir un bien o un servicio. Pero hay otro tipo de problemas asociados a cuestiones de salud, a cuestiones de agua, a cuestiones de energía, etcétera, donde puede haber soluciones tecnológicas, donde puede haber empresas que se introduzcan en esos temas y obviamente empresas que generen empleo basados en un trabajo de investigación y desarrollo de tecnología previo. Ese es el reto que tenemos en nuestro país. ¿Cómo hacer de que es muy sencillo, el crecimiento económico que tiene que ver con bienestar social tiene dos componentes principales, es crecimiento de la productividad y crecimiento del empleo. El crecimiento del empleo lo podemos aumentar o bajar en función de una política pública, en función de un programa nacional de infraestructura, etc. Pero lo que hace que crezca de manera sustentable el crecimiento económico en cualquier país del mundo es el crecimiento de la productividad. Y la productividad tiene que ver con estos temas, tiene que ver con inversión en ciencia y tecnología, tiene que ver con universidades emprendedoras, tiene que ver con, por supuesto, financiamiento orientado a este tipo de acciones. Ahí está el tema. ¿Cómo hacer que nuestro país crezca económicamente? Porque crecer más en el plano económico significa empleos, significa mejores servicios, significa invertir más en educación, significa invertir más en salud, significa más en atender problemas de contaminación en ciertas zonas como el Distrito Federal, significa tener mejores condiciones de servicios. Bueno, ¿dónde debería estar la preocupación del ciudadano común y corriente? En hacer lo necesario para que haya una mayor productividad. ¿Y cuáles son las variables para que haya una mayor productividad? Pues muchas de estas tienen que ver con la universidad. Tienen que ver con la forma en que nos estamos formando, tiene que ver con la forma en que estamos participando en el desarrollo social posteriormente. Ahí está el quid del asunto. ¿Y cuál sería el mensaje que usted pudiera dar a estos hombres y mujeres que han sido formados con esfuerzos del país y que muchas veces prefieren buscar alternativas laborales o por medio de ofertas también muy interesantes que les puedan llegar, retirarse a otros países? A otros países. Y ahí, entonces, ¿cuál sería esta reflexión que tendríamos que hacer? Porque estamos buscando que nuestro país crezca en muchos ámbitos y, bueno, esta generación y construcción de nuevos recursos, de conocimientos, de ideas, de innovaciones, de tecnología, se va, ¿no? Como esta fuga de cerebros que entendemos. ¿Cuál sería esta forma? O también, ¿qué estamos haciendo como instituciones, como país, que no está dejando a estos hombres y mujeres preparados para desarrollarse aquí? Bueno, el fenómeno, por supuesto, hay que atenderlo y hay que considerarlo. Sin embargo, yo diría esto que comúnmente ustedes los comunicadores señalan como fuga de cerebros, fuga de talentos hacia el extranjero, dejó de ser, desde mi punto de vista, un problema mayor. Teníamos un problema muy grave en la época de los 80, provocados por las crisis económicas, etc. Ahora, por supuesto, tenemos conciudadanos que buscan mejores alternativas en otros países provocada por muchas condiciones, ¿no? Se nos sigue yendo gente talentosa, hay gente donde el Estado mexicano con recursos públicos invirtió para su formación y eso hay que detenerlo.
El reto que tenemos es reflexionar, a ver, nuestro país tiene un poco más de 120 millones de mexicanos, de habitantes, alrededor de 121 según las últimas cifras. Nuestro país tiene un territorio enorme, somos el país número 15 en el orden de magnitud de los países del mundo. Nuestro país tiene una de las economías más importantes del mundo. También estamos en la economía número 14, número 15 del mundo. O sea, dentro de los primeros 15. ¿Eh? Sin embargo, de los 120 y tantos millones de mexicanos que tenemos, casi el 50% vive en condiciones de pobreza. O sea, hay alrededor de 50 millones, un poquito más de 50 millones de mexicanos viviendo en condiciones de pobreza. Hay alrededor de 20 millones de mexicanos viviendo en condiciones de pobreza extrema. Los organismos internacionales definen la pobreza extrema como aquellas familias que viven con el equivalente de $1 al día, con alrededor de 18, dependiendo de cómo esté, pesos al día. Un kilo de tortillas cuesta 12 pesos, 13 pesos, un aguacate, un chile ya no los alcanzó. Imagínense cómo viven esas familias. El reto fundamental es cómo hacer para que a través de la formación, de la generación de conocimiento, de la innovación, del desarrollo empresarial, hagamos algo porque vayamos todos avanzando. No hay viabilidad para un país teniendo una estructura social como la que tenemos en México. Viviendo la mitad de la población casi en condiciones de pobreza, no da futuro. ¿Por qué? Porque de todas maneras nos los vamos, hay que verlo como una especie de elemento de supervivencia, porque si no, no los vamos a encontrar. Claro. Eso genera problemas sociales. Si no hay empleo, pues los jóvenes se van por la salida más fácil, ¿no? Sí, por eso ahora que y agarran ese camino donde se vuelven ricos de la noche a la mañana, aunque sepan que van a vivir 2, 3 años. Claro, y ahora que usted tomó precisamente las riendas como presidente del Colegio de Sinaloa, encontraba yo en una parte del discurso que vi, por eso ahora le comentaba, esta invitación a los investigadores, esta invitación al cuerpo colegiado a ir a sembrar esta semilla en el imaginario de los niños y de los jóvenes de secundaria para visualizarse precisamente en una mejor forma, y que yo creo que aquí es donde quizás comienza el compromiso en plantearse después de una formación académica proyectos que beneficien a sus comunidades, y eso fue muy, muy importante. Y tenemos que cambiar esa cultura, sobre todo en estados, en regiones como en Sinaloa, mi estado, donde tenemos que mejorar el chip de los jovencitos de secundaria, haciéndoles ver que la cultura del esfuerzo premia. No puede ser que se vayan por la salida más fácil. La salida más fácil conduce a un fracaso en la vida. No se pueden estar imaginando, influenciados en muchos casos por los medios de comunicación o por lo que pasa en su región, de que simplemente me voy a convertir en un artista, etcétera, y al otro día ya soy millonario. O me voy a ir a una opción de salida donde me voy a hacer rico y voy a andar en una super camioneta con X y Y formas de vida y me voy a hacer rico y sé que voy a durar muy poco tiempo. No, la cultura del esfuerzo tiene que ver con la formación, con hacer algo de manera disciplinada todos los días, de entender que tenemos una responsabilidad como ciudadanos que somos de este país y que tenemos que estar bien formados y buscar cada vez más especializarse. ¿Para qué? Para lo que decía Einstein. Einstein decía, no hay que hablarles a los jóvenes de éxitos banales. Hay que hablar con ellos para que sientan placer en su escuela, que sientan placer en su trabajo, porque saben que el resultado de su trabajo le está sirviendo a la comunidad, a su comunidad empresarial, a su comunidad regional. Eso es una forma de vida que tenemos que impulsar. Y eso se llama cultura del esfuerzo. Eso es lo que dices que estamos haciendo en otras regiones del país y que, por supuesto,
habría que generalizarlo en todo México, porque tenemos que aumentar, no podemos dejar, ahora que tenemos una especie de bono demográfico, en que los jóvenes no vean, no visualicen que hay otra forma de vida en donde pueden ayudar a su país, a su región, a su estado. Pues doctor Jorge Enrique Villa, muchas gracias por acompañarnos estos minutos, darnos estas ideas, estas pistas con estos temas a veces tan importantes que pueden indudablemente cambiar la vida de las personas y, ¿por qué no, el rumbo de los países? Gracias por estar con nosotros y lo esperamos en otro momento aquí en la universidad. No, muchas gracias, soy yo el agradecido, mucho éxito, sé que tienen poco tiempo, alrededor de 4 años que iniciaron este proyecto, y yo espero que vayan consolidándolo y vayan creciendo y vayan penetrando en los hogares de esta región del país. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Amigos, con esto finalizamos la emisión del día de hoy. Gracias por vernos y escucharnos. Hasta nuestro próximo encuentro.